Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente mesa, que lleva por título Mares Americanos y la perspectiva de los enemigos de España. Vamos a hacer un cambio al programa que tenemos impreso porque por motivos de fuerza mayor, Rodrigo, que está aquí a mi izquierda, va a tener que retirarse antes porque tiene que tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de México para trabajar. De manera que, alterando el orden, lo que vamos a hacer es que vamos a darle la palabra a Rodrigo. Inmediatamente vamos a hacer la ronda de preguntas para Rodrigo y después él se tiene que ausentar y los demás proseguiremos con la mesa tal cual estaba programada. Rodrigo Alejandro de la O. Torres es doctor en Historia por el CIESAS Peninsular y actualmente lleva a cabo su estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él nos va a presentar una ponencia cuyo título es El Golfo Caribe desde un diario de viaje holandés, siglo XVII. Adelante, Rodrigo. Muy bien, muy buenos días o tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho la posibilidad de estar aquí y compartir parte de esta pasión por el espacio y el espacio marítimo y por los navegantes no hispanos, y también en este momento una atención especial por mis circunstancias de horarios para poder llegar a tiempo y sin darle espacio al drama al aeropuerto de la Ciudad de Mérida para de ahí tomar y llegar a la Ciudad de México, luego de ahí llegar a Aguascalientes en la madrugada del viernes y estar presentes como frescos, como una lechuga a las 10 de la mañana para dar clases. En fin, muchísimas gracias por esta atención. Bien, y ya sin más vamos a proceder. Bien. Este texto es un ensayo que tiene como objetivo principal reflexionar sobre la conformación del espacio marítimo de la región Golfo-Caribe a través del análisis de un itinerario de viaje flamenco del siglo XVII. Lo anterior deriva del interés por estudiar el fenómeno de la piratería como elemento o componente de primer nivel en el desarrollo de la historia colonial del Golfo caribeño, es decir, el Golfo Caribe entendido no solamente a partir de las grandes variables ya más o menos claras y entendidas, las conexiones comerciales, la presencia de los negros, por supuesto la presencia española, entre otras dinámicas, sino también incluir en ellas la presencia y actividad de navegantes ingleses, franceses, holandeses, etcétera, portugueses, etcétera. Esta hipótesis se sostiene en lo general por el conjunto de trabajos historiográficos que han dado cuenta de realidades y procesos históricos donde el fenómeno tuvo participación. En la larga duración, el actuar de aquellos nautas estuvo vinculado al menos a las relaciones políticas y bélicas entre la corona española y sus símiles francesa e inglesa, así como con los Países Bajos. Esto permite considerar el fenómeno como un medio más a través del cual los poderes reales de Europa entraron en relación. En este sentido, el fenómeno fue punta de lanza para minar el poderío de la monarquía española en Europa, pero además de ello, fungió como mecanismo para abrir y ocupar espacios por parte de otras coronas en la América hispana. Sumado a lo anterior, podemos señalar el empleo de estrategias defensivas españolas, tanto marítimas, a través de la organización de armadas, así también como una defensa terrestre por medio de milicias españolas y también de compañías de negros forzados, a los cuales también vamos a sumar a grupos de indios, al menos para el caso de Yucatán, indios flecheros. Todo ello hay que sumar, a todo ello además hay que sumar la construcción de trincheras, fortalezas, castillos, torres, murallas, entre otras edificaciones defensivas, y esto nos da un panorama que vislumbra al fenómeno de la piratería como capaz, o por lo menos un elemento para entender las creaciones y transformaciones en espacios urbanos de pueblos, villas y demás ciudades costeras a lo largo y ancho del Golfo Caribe. Bien. Pero esto no solo, digámoslo así, ocurrió gracias a la erección de este repertorio de defensas pétreas, sino también por las alteraciones derivadas de los conflictos entre aquellos navegantes y la parte hispana,
Ahora bien, y en términos amplios, es posible apuntar que la defensa de los espacios costeros de la región involucró tanto españoles como a sus descendientes, indios, negros y todo el proceso de mestizaje cultural. El fenómeno de la piratería también implicó la generación de corpus legales relacionados a la regulación del corso español, a la vida al interior de las milicias de todo tipo y también, por supuesto, a la vida, dentro de las fortificaciones, todo el proceso de reglamentación dentro de una fortificación. Asimismo, estuvo presente además, y es una de las partes más, de las hipótesis más fuertes, en el tráfico comercial entre metrópoli e Indias, distribución de mercancías americanas en Europa y abastecimiento de productos y hombres a América provenientes del viejo continente y de África. Por ejemplo, citando una idea de García de León, él considera que en efecto el fenómeno de la piratería fue una de las piezas relevantes para armar el rompecabezas del capitalismo debido a que impulsó la temprana globalización mercantil entre los siglos XVI al XVIII. Este panorama deja en claro que el fenómeno no estuvo reducido a actividades de robo y contrabando, así como amagos y agresiones en mar y tierra en la América colonial. De hecho, con solo esta brevísima y apretada síntesis bibliográfica, basta con sugerir o incluso afirmar que el panorama de la historia del fenómeno de la piratería en relación con el contexto golfo caribeño resulta amplio, complejo y multidimensional. En efecto, a partir de lo anterior es posible sugerir una definición respecto al fenómeno de la piratería. Al usar esta frase nos estamos refiriendo a una historia de larga duración que abarcó del siglo XVI al XVIII, una historia que poseyó dinámica propia, que entre otras características logró irrumpir, trastocar y jugar un papel preponderante en la vida económica, política y cultural durante la época colonial en el Golfo Caribe, lo cual queda en evidencia gracias al sucinto panorama de relaciones y de elementos sintéticos que acabo de comentar. Bien. Ahora bien, a todo ello cabe agregar un aspecto poco considerado en la historia del tema. Nos referimos a la dimensión espacial de las dinámicas y procesos sociales. Aquí señalamos una hipótesis específica en cuanto a subrayar que el fenómeno fue asimismo un fenómeno espacial, es decir, capaz de generar, transformar, practicar, percibir espacios, tanto reales como imaginarios. Esto, digámoslo así, sin dejar fuera la propia modelación o, digamos, maniabilidad del espacio en cuanto a procesos históricos concretos derivados del fenómeno de la piratería. Hasta el momento, en nuestro trabajo de investigación, identificamos que estas características espaciales circularon en ambas direcciones, o sea, desde y hacia la actividad de navegantes franceses, ingleses, flamencos, etcétera, y desde y hacia la sociedad colonial golfo-caribeña. Por lo demás, tal parece que las vías de flujo entre unos y otros fueron diversas y complejas. En este marco, y mayoritariamente para el siglo XVI, es posible identificar el proceso de conformación espacial realizado por el corso francés e inglés en la región, al cual denominamos como proceso de expansión-recurrencia y de recurrencia-expansión, que esto, abro un paréntesis, es parte fundamental de la tesis doctoral. Este es uno de los, digámoslo así, hipótesis y aportes que realizamos durante 3-4 años de trabajo, y este proceso está conformado, reconstruido a partir de la selección de una base de datos, construcción de una base de datos de derroteros franceses e ingleses. Okay, entonces el mapa que tenemos aquí y los puntitos que ven ahí está construido a partir de esa base de datos. Ya vamos a regresar en un momento sobre él. Okay. Esto fue viable a través de la respectiva reconstrucción total o parcial de más de 140 derroteros en aguas del Golfo Caribe entre 1527 a 1620, que fueron los años en los que me dediqué a hacer la tesis doctoral. Entonces, propusimos una serie de etapas para explicar con cierto lujo de detalle el paso a paso de la conformación del espacio marítimo desde el fenómeno de la piratería. Continuando con la dimensión espacial y como eje de análisis, nos situamos en el caso de un grupo de navegantes flamencos que se internó en un par de ocasiones en la región a finales de la década de 1620. Uno de los aspectos relevantes es que la documentación permite adentrarnos al nivel específico de este derrotero flamenco, lo que implica aproximarnos, acercarnos al detalle de la confección del espacio marítimo, es decir, el paso a paso, el tejido fino
Pero además de ello, o si lo queremos ver como una especie de posibilidades microhistóricas también, pero además de ello arroja la luz sobre los diferentes vaivenes de la historia del fenómeno de la piratería en el Golfo Caribe, es decir, sus mutaciones a lo largo del tiempo, lo que no es otra cosa que la relación entre el contexto global, regional, ¿no?, y la propia dimensión particular de cada uno de los derroteros. De hecho, partimos de otra hipótesis, derivada también de la tesis doctoral, que cada uno de los derroteros que atravesaron el Golfo Caribe, una porción o su totalidad, fueron historias y universos particulares que compartían efectivamente elementos característicos del arte de marear, pero que cada uno de esos derroteros, cada trazo vivió y fue parte de elementos muy concretos y específicos, y que eso nos abre un universo de posibilidades en cuanto, por ejemplo, el cúmulo de experiencias marítimas, que es sobre lo que un poco vamos a trabajar en este momento para reconstruir esta imagen espacial a partir de este itinerario. Básicamente les comento que este itinerario formó parte de una serie de pruebas contra 4 flamencos que habían sobrevivido de un grupo de más o menos 30, 40 personas en su segundo viaje. El itinerario, el diario de viaje fue el primer, se redactó durante el primer viaje, más o menos entre 1617 y 1618, y regresaron hacia 1620 usando el mismo itinerario, pero cuando desembarcaron en la isla de la Margarita, frente a tierra firme, en lo que ahora es un poco Venezuela, más bien es Venezuela, frente a… y desembarcaron, estaban preparándose para carenar la nave, recolectar insumos para la subsistencia y preparar contactos comerciales, y entonces los españoles los descubren y bueno, los que estaban en la playa no logran escapar, mientras que los que estaban en barco abandonan a los flamencos que estaban en la costa, ¿no? Entonces los españoles, sin mediar, digámoslo así, alguna batalla, logran tomar, porque se rinden estos marineros que quedan en la tierra, y entonces son procesados. Y de ellos solamente sobreviven 4, que son los que finalmente terminan en la cárcel de la Casa de la Contratación y son castigados a pasar varios años en galeras. Entonces el itinerario es parte de este proceso judicial que se llevó a cabo en Santo Domingo, frente a la audiencia de Santo Domingo, y entonces ahí uno de los capitanes español logra traducir el diario y lo presenta como prueba de hecho. Al parecer, los 4 navegantes tenían bajo sus ropas el diario de navegación, lo tenían escondido, y entonces en una de estas inspecciones a la cárcel y demás descubren que estaban escondiendo este diario, ¿no? Entonces los españoles lo asumen como una prueba contundente de que eran corsarios y que bueno, venían a hacer todo menos cosas convenientes a los intereses españoles. Bien, entonces este es el contexto del documento. Entonces el procedimiento de análisis es el siguiente. Un primer aspecto a tomar en cuenta es, para reflexionar sobre el espacio desde el fenómeno de la piratería, situarnos en los contextos históricos generales, los cuales, como ya hemos señalado arriba, implican o explican no solamente los motivos de arribo y permanencia y combate del fenómeno en la región de estudio, sino que también explican, hasta cierto punto, enmarcan toda una serie de dinamismos marítimos, en cuanto que el mar representó un espacio que prácticamente se igualaba a lograr colocar naves en la mar océano, era igual a lograr tener cierta presencia y competencia contra las grandes coronas marítimas que en ese momento eran o habían dejado de ser hace poco tiempo España y Portugal, y empezaban a emerger Holanda, sobre todo, lo que ahora es Holanda, los Países Bajos. Inglaterra estaba consolidándose y Francia estaba todavía en proceso de retomar su aliento marítimo. Bien, prácticamente queda como un hecho indudable que el accionar de los corsarios, piratas, aunque bueno, el término pirata todavía falta estudiar un poco más, bucaneros y filibusteros, estuvo ligado a los avatares de las vecindades de la corona española en el viejo continente. Bien, este contexto histórico coadyuvó en la reproducción social del espacio marítimo como un espacio en disputa, pero aquí queremos resaltar que lo anterior solo fue una forma de vivir el mar. También el mar fue un espacio donde el miedo encontró condiciones necesarias para salir a flote, y fue asimismo un espacio para hacer la vida, en cuando la tierra firme tal vez no haya sido suficiente, cuando ésta no daba cabida para vivir en ella. Es decir,
Lo que vamos ahora a presentar no solamente tiene que ver con la disputa marítima, sino que también implica una forma de vivir el espacio, una forma de organizarlo, de construirlo, etc. Estas perspectivas, emanadas desde la trinchera del historiador, representan signos de la existencia de una compleja realidad en torno al espacio marítimo. Esto lo podemos condensar en el concepto de experiencia marítima, es decir, a la integración de un conjunto variopinto de hechos y acontecimientos que sucedían en cada uno de los derroteros de Europa hacia América y viceversa. De lo anterior derivan algunas consideraciones. Una de ellas fue la particularidad de cada uno de los viajes marítimos. A pesar de las diversas similitudes en el antes, durante y después del derrotero, estos representaron microhistorias con dinámicas y secuencias propias, pero ligadas a repertorios comunes, a la vida del mar-océano y a contextos de diversa orden y escala. Otro ámbito es aquel relacionado con el cambio, con la transformación de los navegantes en el durante y después del viaje. Los hombres que zarparon eran otros a los hombres que echaron anclas al retorno, si es que regresaban. Tal situación es tema principal de la historia enfocada al estudio de los viajeros, cosa que en este momento vamos a dejar en el tintero y nos vamos a concentrar solamente en cómo estos navegantes logran organizar un espacio. Lecturas espaciales del itinerario o diario de viaje. Un primer aspecto a destacar es la disposición del espacio marítimo a partir de la acción concreta de los nautas, o sea, la práctica de la navegación. El itinerario representa un ejemplo de organización del espacio marítimo a escala atlántica. En el marco de la historia atlántica, vínculos mutuos entre una y otra orilla, es decir, entre una orilla, digamos, europea, occidental, africana, con otra orilla completamente americana, es posible identificar diversas formas de ordenar el espacio a partir de la multitud de rutas marítimas. Es decir, si bien era condición indudable y obligación prácticamente surcar el océano Atlántico para arribar a las Indias, la organización espacial dependió del punto de origen y destino, así como de la ruta de cada una de las naves. Pensemos en un conjunto de rutas a través del líquido elemento a la disponibilidad de las embarcaciones y sus tripulantes, porque no era lo mismo partir de Sevilla, pasar Cádiz y llegar a Canarias, o partir de algún puerto de Francia, del norte de Francia, o de Inglaterra, y adentrarse al mar Océano y dirigirse directamente a, no sé, al Caribe, a la costa brasileña, hacia África, o incluso atravesar, rodear todo el continente africano y dirigirse a Asia. En fin, hay posibilidades, hay un repertorio de rutas marítimas. Bien, entonces, para el caso que nos ocupa, observamos que nuestros navegantes partieron de Ulinsingen. Disculpe mi holandés o mi neerlandés, es un poco primitivo, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. El 15 de septiembre de 1616, en costa de los Países Bajos. La embarcación cubrió como primera área marítima el Atlántico Norte Europeo hasta arribar a Inglaterra, donde realizaron una ruta que incluyó Newport, Armuden, Dormuden y el Cabo de Finisterre. Luego fue el mar abierto entre este último cabo y las Islas Canarias. Posteriormente navegaron, luego de pasar Puerto Santo en la isla de Tenerife, hacia la costa de la Berbería en África. Después, el siguiente espacio marítimo en ser surcado fue precisamente el mar abierto entre la África noroccidental y el nororiente de América, y finalmente las Indias. Navegar para organizar y describir. El itinerario de viaje significó la invención de un mundo, de una parte del mundo marítimo, habría que decir. Es posible que haya representado una paulatina conformación de un espacio, quizá poco común o poco conocido por aquellos navegantes. La ruta marítima, como un conjunto de prácticas y estrategias espaciales, no solamente marítimas, sino también costeras, generó un Caribe particular a este derrotero. Esto correspondió, como apunta Rabassa, citando Pierre Chanou, a una, y cito, invención geográfica del mundo. En la medida en que involucró el desarrollo de tecnologías, el establecimiento de rutas comerciales y la construcción de marcos intelectuales. Fin de la cita. En realidad, da pie a profundizar en los procesos espaciales a ras de suelo o a nivel del mar, como ya apuntamos. Para nuestros intereses, de esta última idea destacamos la dimensión espacial en cuanto a la organización del propio espacio. La Sault afirma que los espacios se construyen a partir de coexistencias espaciales de diversos elementos, en donde la distancia entre cada uno de ellos juega un papel fundamental. Esta se entiende, la distancia, y cito, como el conjunto de manifestaciones de la separación de las realidades sociales y sus efectos. Fin de la cita, es decir, el Golfo Caribe como un espacio susceptible al diseño, confección o construcción por parte de los corsarios y demás navegantes.
Es decir, la distancia socialmente establecida permite colocar y ubicar cada elemento de modo tal que al mediar espacio, al mediar distancia, o sea, el espaciamiento entre los diferentes fenómenos de la realidad social, imaginaria, etc., es posible hablar de organización en cuanto que los elementos son dispuestos en un lugar específico dentro del espacio. Interpretar espacialmente el contenido del itinerario conlleva destacar las estrategias espaciales, es decir, una serie de técnicas y tecnologías para generar ubicación, limitación y regímenes de proximidad. En otras palabras, los actores sociales construyen, en un contexto particular, disposiciones espaciales de las realidades coexistentes que expresan sus artes y técnicas de la distancia. Esto último, una idea citada del mismo autor, Lasault. En efecto, identificamos en el análisis del itinerario de viaje diversas formas de solventar la navegación. Una de ellas fue el empleo de la longitud y latitud, acompañadas del uso de algunas de las 32 direcciones de la Rosa de los Vientos. Esta práctica se llevaba a cabo en las secciones del derrotero donde no había horizonte más que el paisaje del mar-océano, es decir, en pleno mar abierto. Por ejemplo, desde el 18 de noviembre hasta el 2 de diciembre, justo cuando dejan atrás la costa africana y se dirigen hacia América, el itinerario solo registró la ubicación y dirección de la embarcación mientras se aproximaba a América. Esto empezó a cambiar cuando fueron ingresando a aguas del nuevo continente. Desde el día 5 de diciembre, el itinerario agregó a sus mediciones de ubicación y dirección la profundidad del mar, esto con el objeto de detectar su proximidad a la costa continental. Los días 6 y 7 de diciembre, el piloto consignó por última vez la longitud y latitud de la embarcación, es decir, habían alcanzado su destino, las Indias Occidentales. Bien, en este cuadro que tenemos aquí es un intento de plasmar la complejidad, que es un poco las conclusiones también, de esta construcción marítima. Como podemos observar, tenemos aquí 4 variables, ¿okay? Esto no tiene, en fin, bueno, tenemos 4 variables en donde solamente vemos los grados y los minutos registrados en el itinerario y no muestran profundidad, ni lugar, ni qué parte de la subregión del Golfo Caribe estamos hablando. Quiere decir que están cruzando el mar-océano y lo están haciendo para ubicarse, que es el medio técnico, y hay una bibliografía amplísima al respecto de cómo se fue construyendo este tipo de mediciones y todos los avatares. Finalmente, aquí cabe decir que es interesante ver que esta lectura de los números implica una forma de vivir y de cruzar y de experimentar el espacio, es decir, un espacio en donde solamente había agua, estrellas, sol, ¿no?, etc. Entonces, esto es interesante en la medida en que, por un lado, puede limitar un poco la ubicación exacta en un mapa georreferenciado el día de hoy, porque fundamentalmente cada país, cada corona, incluso cada navegante generaba todo un cúmulo de experiencias respecto al uso de este tipo de números y de mediciones. Entonces es bastante complicado afirmar que si yo coloco esto en un mapa, en un procesador de mapas georreferenciados, que efectivamente me muestre la ruta exacta y real de ese momento. Realmente sería una falacia en todo el sentido de esa frasecita. Bien, entonces, una vez ya en el nuevo mundo, la técnica de navegación cambia. De hecho, esto también es muy conocido. El cruzar el océano implicaba otro tipo de navegación respecto cuando uno ya estaba frente al continente o a las islas, que era una navegación de corte, de cabotaje. Pero lo interesante de esto es que no solamente nos quedamos con el hecho de que hayan utilizado la técnica de cabotaje, sino cómo la usaron y de qué elementos se nutrieron para generar esa técnica, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ello, cómo generaron su espacio. Bien, la entrada al mundo caribeño implicó la modificación del arte de marear. A partir de este momento inició la navegación de cabotaje, como ya les comentaba, la cual tiene como referencia a los accidentes del medio físico costero, así como la profundidad de las aguas cercanas a la costa. Esta manera de navegar la interpretamos como una expresión de una relación espacial contigua en la medida en que los navegantes neerlandeses establecieron un panorama espacial de continuidad entre cada uno de los lugares, junto con, como imagínense la metáfora de un vecindario de casa tras casa, ¿okay? A pesar de que entre estos elementos o estos lugares mediaban distancias que podían ser vistas como relaciones espaciales de conectividad, es decir, en el sentido de tejer una red a partir de las rutas marítimas, pero en el caso de este itinerario no fue así, sino que no señalaban la distancia que había entre cada una de las islas o de los cabos y de los elementos de las peñas, de los peñascos, de los bajos, etcétera. Simple y llanamente decían, estamos aquí
y estamos en esta dirección, navegamos hacia el suroriente, etcétera, no sé. Y a partir de ahí, lo que es la siguiente isla, el siguiente espacio, como uno tras otro, como si fuera un espacio contiguo, un espacio en el cual todo está integrado, que el mar en realidad no es una distancia, sino llanamente el mar los une y los vincula como una especie de espacio contiguo. Okay, un poco esta cosa. Bien. Entonces, ahora bien, otra parte del proceso de conformación del espacio marítimo tuvo que ver con las descripciones del espacio. Distinguimos al menos 3 tipos de caracterización. La primera es aquella a partir del interés comercial, otra que destacaba el medio físico y una más que subrayaba los recursos susceptibles de ser empleados para la subsistencia de los navegantes. En cuanto al primer aspecto, tenemos el siguiente ejemplo. Cuando arribaron al río de Chiva, justo uno de los primeros lugares en el continente americano, muy cercano al río Orinoco, hacia el sur-oriente más o menos, indicó el piloto neerlandés, y cito: aquí no hay rescates ni trato de tabaco, pero de hamacas, papagayos y micos sí. Fin de la cita. Ahora bien, los señalamientos del medio físico costero realizado por el piloto holandés implicaron tanto una selección de componentes como de niveles de profundidad, cuyo sentido fue conformar una serie de indicaciones para asegurar la navegación en futuras entradas al Caribe. Por ejemplo, mientras se encontraban navegando en las Antillas Menores, específicamente en la isla de San Vicente, señalaban el itinerario que entre la Punta de Gallo y Puerto Bravo existían una profundidad de, y cito, 4 brazas y media a tierra. Fin de la cita. Y que entre los Bochos y Punta Gallo, en la misma isla, y cito, estaba un peñasco guardándole. Fin de la cita. Respecto a la Isla Blanca, otra de las islas de las Antillas Menores, informaban que las embarcaciones podían estar surtas a menos de 6 brazas de profundidad, y cito, se pueden surgir más cerca porque es fondo sano y manso. Nosotros estuvimos en ella en una parte que está frente de un medaño blanco, es decir, un banco de arena. Fin de la cita. Cuando arribaron a costas de la Española, el piloto afirmó que entre Cabo de los Iporay hasta Puerto Jasqueta o Jaqueta, en la parte de la costa sur de la Española, y cito, es muy fondable y muy buen fondo para echar ancla por la parte de este bordo. Cuando quisieren de entrar están unos cayos y un bajo de arena de 10 brazas de agua encima de ellos, pero no es menester llegar mucho a tierra por ser demasiado hondable. Fin de la cita. En la misma costa agregaban a la entrada de Puerto Viejo, y cito, está una piedra, no arribar a ella porque no tiene casi agua encima. Fin de la cita. Incluso sugirió el piloto cómo entrar a Puerto Salinas, proveniente precisamente en todo este derrotero costero, y cito, tiene 3 bocas, tomaréis la de en medio y entraréis por 2, 5, 3 brazas, horcando por el rincón, dejando los 2 peñascos que se ven encima del agua. Fin de la cita. Ahora bien, la ubicación de recursos naturales fue parte relevante del itinerario de viaje. En Puerto Salinas, siguiendo en la costa sur de la Española, encontramos lo siguiente, y cito, hay muchos puercos y vaquitas y novillos y mucha agua fresca a la mano derecha, detrás del ala derecha, hay mucha sal. Fin de la cita. En otro sitio de esa ínsula, en la Española, en Jaqueta, se consignó que, y cito, hallaréis muchas naranjas y limones muy excelentes, linda agua, puercos y bueyes. Fin de la cita. En Cabo Tiburones, al extremo suroccidental de la misma isla de la Española, decían lo siguiente, y cito, hay muy buena agua fresca y también mucha arbolada de frutas. Fin de la cita. En la isla Tortuga, ya prácticamente abandonando la Española hacia el nororiente, la famosa isla Tortuga, y cito, hay mucha cantidad de agua fresca y muchos puercos. Fin de la cita. Por su parte, en la Bermuda, la última escala del Caribe, antes de llegar de dejar de abandonar, digámoslo así, el mundo americano y adentrarse nuevamente al europeo, decían, hay mucha cantidad de agua fresca y mucha cantidad de madera. Fin de la cita. Bien, ahora, con todo esto podemos señalar, ya para concluir, que por un lado, este tipo de prácticas y experiencias configuran toda una forma simultánea y paralela de construir el espacio. Es decir, ahora las subdividimos, las seccionamos para facilitarnos un poco este proceso, este paso a paso. No obstante, la situación es que la navegación y
implicaba también todo un conjunto de relaciones complejas para entender y conformar los espacios. Y en este sentido, esta disgregación o esta segmentación que hacemos los historiadores o los interesados en estos temas es para facilitarnos acceso a esta complejidad del mundo marítimo en la época colonial. Muchísimas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. Debo también agradecerte la interesantísima